No me ganó nada bonito con compartirlo, para comprobar si su esposa le ha sido fiel o no. ¿Estamos en adulterio? No vayan a andar al rato diciendo que yo dije, no son teorías de conspiración. Todos esos colores que no son colores de cabello, aconsejan los científicos, nunca te cases. El hombre no tenía que hacerle problemas a la mujer, no necesitaba golpearla ni pelear, simplemente Dios había dado el protocolo. ¿Qué me gano con decirles eso? Le digo. Más que críticas, desprecios. Y yo aquí voy a hacer una confesión. Yo le digo, no pienso tocar ese tema ninguna ocasión más. Trae a su esposa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Y ahí vivían en comunidad, o sea, toda la gente se asomaba y veía a los otros. Yo me quedé sorprendida. Se me hacía imposible creer esto cuando me lo dicen. Tampoco va a estar haciendo algo malo la esposa del pastor. Si es capaz de eso, puede ser capaz de hacer muchas cosas que una mujer en sus sanos cabales no haría. Esto se estaba poniendo divertido. Ya me imagino a toda la gente curiosa y recibí críticas, dijeron de todo. Yo dije, esa es la verdadera razón. Las conclusiones quedan a su criterio. Así que de parte de los hombres, según la Biblia, tener celo hacia sus esposas, celos, está bien, está permitido por la Biblia. Más vale que nos pongamos de acuerdo en el camino con el esposo. Dicen que la iglesia adventista es Babilonia. Todos hemos sido dotados de suficiente capacidad mental para discernir. ¿Quién no anhela un esposo así? Si te pesaran en la balanza del santuario y te dieran esas aguas amargas, ¿saldrías invicto? Hay otra universal y verdaderamente católica. ¿Otra? ¿Cómo que otra? Hola, saludos, bendiciones infinitas de nuestro Creador. Es un placer tener el privilegio de estudiar las Escrituras juntos en esta mañana. Ha sido una travesía muy bella por los primeros 3 libros de la Biblia y pues ya vamos en el 4. Durante este recorrido hemos visto en repetidas ocasiones que estas leyes del Pentateuco, Levítico, Números, Éxodo, no están abolidas, tienen su importancia, tienen su significado y aún tienen su aplicación hasta nuestros días. Así que comencemos con la lectura del capítulo de hoy. En este capítulo básicamente vamos a tocar 3 tópicos y vamos a ver que estos 3 tópicos están bien relacionados entre sí. El primero es con referencia a la limpieza, los inmundos y las enfermedades. El segundo vamos a hablar sobre la traición, la restitución y el agravio. Y en el tercer tópico estaremos hablando sobre celos, infidelidad y adulterio. Y vamos a ver que al final de cuentas están bien relacionados estos 3 tópicos, porque cuando una persona es infiel, pues está traicionando y en realidad pues es una persona que está actuando con inmundicia, no está siendo limpia, ni en sus actos ni en sus pensamientos. Entonces al final de cuentas todo va relacionado, como resultado de eso hay enfermedad, hay agravio y pues en caso de que se acepte el perdón de parte de la persona agraviada, se necesita restitución. O sea que es un capítulo que habla de lo mismo en 3 tópicos. Todo está bien relacionado. El libro de Números, capítulo 5. El Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad de la piel o un flujo, o a quien haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces los israelitas hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Las causas, razones, tiempo y procedimiento exacto a seguir en estos casos de inmundicia ya los hemos visto en capítulos anteriores. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, no necesitamos volverlo a repetir. Pero me pregunto entonces, ¿por qué el Señor le vuelve a repetir a Moisés el tema?
¿Por qué vuelve e insiste si se supone que ya en los capítulos anteriores había quedado claro? Porque el Señor quería un pueblo limpio, un pueblo santo, y sabiendo, conociendo que se nos iba a olvidar esta ley de la limpieza. Ustedes solo necesitan ver las leyes de salud que tiene el mundo religioso y se van a encontrar con que se les olvidó. Solo tienen 8 leyes de la salud. Omiten la limpieza porque ellos no lo ven esencial. Y el mundo ateo pues tiene 7 porque omite la confianza en Dios. Por eso Dios hace tanto énfasis en la limpieza, tanto énfasis en el orden, de qué manera seguir los pasos de las leyes que Él ha dejado. Y es que Satanás, desde que estaba en el cielo, atacó estas leyes. Dios le dice a sus ángeles, a nosotros, que la primera ley del cielo es el orden, que es esencial mantener el orden, la jerarquía celestial, y Satanás es contra eso que se revela. Y también a nosotros, Dios nos lo dice hoy, ustedes son mi pueblo y tienen que tener presente la limpieza y el orden, si es que quieren gozar de salud. De hecho, ya hay médicos, y me da tristeza que sean médicos mundanos y no los médicos adventistas, que están diciendo que el desorden, que en medicina nosotros lo llamamos entropía, es la principal causa de todas las enfermedades. O sea, entropía, desorden, es el primer paso para ganarnos una enfermedad. Si queremos una enfermedad, estemos en entropía, tengamos el cuerpo en desorden. Imagínense, el pueblo de Dios sacando de la ley divina lo básico, lo más importante, lo que el mismo mundo de la medicina acepta como el primer paso de las enfermedades y quedándose solo con 8. Con razón estamos enfermos, en decadencia, ya no somos ese pueblo santo, distinto, apartado, y necesitamos volver a las sendas antiguas, necesitamos ponernos en armonía con la ley divina. Por eso Dios le repite otra vez al pueblo este tema de la limpieza, del orden. Así que el Señor le dijo a Moisés: Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Notemos que en estos textos dice que cuando una persona prevarica contra Jehová, y explica cómo se prevarica contra Jehová, dice, le hizo daño a un prójimo. Es lo que Cristo dice cuando dice, todo lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando dañamos a un prójimo, estamos dañando al final de cuentas a Cristo, estamos haciendo el daño a Cristo y por consecuencia a Dios, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que cuando hay arrepentimiento verdadero de parte del ofensor, se nota porque va a compensar el daño que hizo. Y aparte le aumenta la quinta parte. Cuando estamos dañando a nuestro prójimo, estamos agraviando a Dios. Y es por eso que dice que Él va a tomar venganza de todos los agravios hechos a su pueblo. Hay personas que pintan a un Dios negligente, a un Padre celestial que no actúa en favor de sus hijos, en favor de su pueblo, que no tiene un hijo que sea varón de guerra, un hijo que se levante por los hijos de su pueblo. Un Dios que no va a cobrar venganza de sus enemigos. Y cuando escucho a esa gente, digo, o nunca han sido padres, o Satanás nunca les ha hecho una injusticia. No han sufrido, porque los mártires que están debajo del altar del incienso claman y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo? No juzgas y no vengas. ¿Qué es vengar? ¿Dejar que las cosas sigan su curso? ¿Dejar que el pecador se autodestruya? ¿O vengar es salir a pagar a cada uno según sus obras? Es salir en defensa del agraviado. Él mismo dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién va a pagar? ¿El pecado? ¿O Dios a través de su Hijo? Pero había un medio de reconciliación, y ese medio era confesar el pecado, arrepentirse, llevar el corderito al santuario como símbolo de que esta persona se había arrepentido,
estaba anhelando el perdón de Dios, y ese perdón era a través de Cristo, a través del corderito en los símbolos. Y en este acto, esta persona volvía y restituía a la persona que había dañado. No solamente pedía perdón en el santuario, no solamente aceptaba los méritos de Cristo, también tenía que restituir el daño a su prójimo. Y esta es la comprobación de que un corazón ha sido transformado. Reponer el daño. Hay personas que piden perdón y no reponen nada. Y ustedes pueden estar seguros que esa persona no se ha arrepentido verdaderamente. No confíen en esa persona. Cuando una persona pide perdón, se arrepiente de sus pecados pasados, va a reponer el daño. Y no solamente va a reponer el total del daño, le va a agregar una parte. Y van a ver que no solamente una quinta parte. Esa persona va a tratar de dar todo con tal de reponer el daño que nos ha hecho cuando está verdaderamente arrepentida. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, el pago le pertenece al Señor y deberá dárselo al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Señor. Ahora, si el agraviado estuviera muerto, o sea, si cuando le llegó el arrepentimiento a la persona que hacía daños o que hizo un daño, aquella persona a la que ella dañó ya está muerta, ya no tenía vida, y tampoco había un pariente cercano, hijos, esposa, nietos, personas cercanas a las que se les pueda restituir la prenda, entonces esta ofrenda era llevada al santuario juntamente con el sacrificio por expiación. Esta indemnización que era llevada junto con el corderito al santuario cubría el total del daño y una quinta parte más. Y se le dejaba al sacerdote en restitución, en reposición por el daño que se había hecho. Generalmente esto pasaba en caso de que el daño se le hubiera hecho a un extranjero, porque pues era un extranjero y no se conocían a sus familiares. Generalmente en el pueblo de Dios todos tenían una esposa o hijos o familiares a los que se le podía restituir el daño. Así que aquí vemos que aún Dios se preocupa por los extranjeros. Aún el daño que hacemos a una persona que no es de nuestra misma nacionalidad, ante Dios es importante esa persona. Y la restitución se hace directamente a Jehová, porque el daño al final de cuentas se le hizo a Jehová. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas lleven a un sacerdote le pertenecen a él. Cada sacerdote puede quedarse con todos los donativos sagrados que reciba. Era restitución, era para el sacerdote, le pertenecía al sacerdote porque él estaba en lugar de Jehová. Y el versículo decía, será hecho justo ante el Señor. Cuando nosotros reponemos la prenda, cuando nosotros agregamos una quinta parte más al daño que hicimos, nos hacemos justos ante Jehová. Y no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, es porque Cristo provocó en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que somos hechos justos por medio de Cristo. Y este hombre al llevar el corderito, o esta persona al llevar el corderito, estaba aceptando los méritos de Cristo. Estaba creyendo en ese Salvador que iba a pagar la deuda de todos nosotros. Y ahora sí, entramos en la tercera y última sección del capítulo, cómo detectar la infidelidad. El Señor le dijo a Moisés: Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a su marido, y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie más. Ella se contaminó aunque no hubo testigos y no fue sorprendida en el acto. Si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no. Aquí se describe cuando un hombre le entraba el espíritu de celos, o cuando un hombre quería comprobar la fidelidad de su esposa. Y Dios da un procedimiento, da un protocolo para comprobar si su esposa le ha sido fiel o no. O sea, el hombre no tenía que quedarse con esos sentimientos de duda, podía aclararlos. Así que ese espíritu de celos de parte del hombre era bueno.
porque el Señor no le da un reproche, no tengas esos sentimientos, sino que le da solución a esos sentimientos del hombre. No era castigado, más bien se le ayuda. Así que el hombre no tenía que hacerle problemas a la mujer, no necesitaba golpearla ni pelear, simplemente Dios había dado el protocolo, Dios le había dado los pasos que debía seguir y si él requería, si él sentía, podía seguir estos pasos. Ahora, ¿habría algún tip, alguna pista, algo visible en la mujer que provocara que el hombre pudiera sospechar que esta dama había sido infiel? Porque dice el texto, cuando nadie los vio, nadie sabe más. En otras palabras, no hay testigos contra esta mujer. Entonces, ¿cómo podía el hombre sentir esa sensación de celos? ¿Qué señales podía haber en su esposa? En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos que nos hablan de este tema. En Oseas, el capítulo 2, el versículo 2, nos dice, y si notan, puse 2 traducciones o 2 versiones de este versículo para que podamos tener como la idea más completa, podamos comparar de qué está hablando el versículo. Dice, pero ahora presenten cargos contra su madre. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella no es mi esposa, ni yo soy su marido. Díganle a mi esposa, que no es mi esposa porque ha sido infiel. Aquí está hablando Oseas y obviamente está hablando de Gomer, pero si lo llevamos al plano espiritual, pues está hablando de Israel. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de su adulterio. O sea, que cuando una mujer era adúltera, era prostituta, una mujer quería seducir a hombres, se la identificaba por los adornos que llevaba al cuello, en el pecho, que me imagino, no dice, pero ¿qué es lo que uno se pone en el cuello y llega al pecho? Pues collares, ¿no? Pues se la identificaba por esos adornos, por la ropa que vestía, que era una ropa inmoral, y Proverbios 7:10 dice que ese tipo de ropa es ropa seductora. Iba vestida como prostituta y en otra versión dice vestida de manera seductora. O sea que eso era para identificar a una mujer. Los adornos, la ropa y se ponía maquillaje. Así que un hombre, al ver una mujer en su exterior, podía saber, o cualquier persona que la veía, podía saber si era una mujer prostituta, una seductora, una mujer de la calle, o si era una mujer decente. Simplemente con verle su exterior, con solo verle su físico. Hay personas que dicen que el exterior no es importante, que es lo de menos, que no importa cómo yo me vista. Pero la Biblia nos está diciendo que el exterior dice mucho de la persona. La forma en que se arregla, especialmente una mujer, es una exteriorización de lo más interno de su ser, de sus intenciones más ocultas. Este es un pequeño tip, especialmente para los hombres. El físico, el exterior, la manera como se arregla, la ropa que viste, dice qué calidad de mujer es. Y no es idea mía. Ahora lo estamos leyendo de la Biblia. Luego lo vamos a leer del espíritu de profecía y terminaremos viendo lo que la ciencia afirma. O sea, lo que la ciencia nos dice sobre este tema. En Segunda de Reyes, el capítulo 9, el versículo 30, nos cuenta que cuando Jezabel, una mujer impía, que todos estamos de acuerdo que destruyó al pueblo de Dios, trató esta mujer cuando quiso seducir a un hombre, en este caso a un siervo de Dios, dice que se puso maquillaje en sus ojos, se los pintó, se arregló y salió a seducir al siervo de Dios. Si este hombre, Jehú, caía en la trampa, Jezabel seguía siendo reina de Israel y seguiría corrompiendo al pueblo. O sea que nuestro físico es sumamente importante. Nuestro exterior delata lo que hay en el fondo del corazón, lo que es más engañoso, que muchas veces nosotras mismas no comprendemos, no lo conocemos. Nuestro exterior lo revela. Y el espíritu de profecía, la inspiración, nos dice, se requieren rizos y cosméticos para realzar la belleza del rostro humano divino. Así que ya saben, las que tienen cabello rizado, no se destruyan sus rizos.
Tienen la belleza que todas las mujeres buscan. Al rizarnos nuestro cabello y utilizar cosméticos, dice la inspiración, pero ¿cuál es el resultado? Las rosas de la juventud solo huyen más rápido. La vejez se arrastra rápidamente. El colorete no puede ocultar las arrugas ni embellecer ningún rostro. Y algo que me llamó la atención de este párrafo es que dice, rostro humano divino, a pesar de que llevamos cargando casi 6,000 años de pecado, aún esa divinidad, esa imagen y semejanza a Dios y a su Hijo, la llevamos cargando. Nuestro rostro aún refleja esa divinidad de Cristo. Pero al utilizar estos productos, estos cosméticos, nos provocamos arrugas, vejez, y aunque nos pongamos colorete, no embellecemos ningún rostro. Somos creyentes decididos en el viejo adagio, guapo es lo que se hace guapo. En inglés suena el dicho, en español no tanto, pero lo que trata de decir es que algo verdaderamente guapo es cuando hace las cosas guapas. Alguien bello es alguien que actúa bellamente, que lleva la belleza en sus actos. Ningún rostro tiene verdadera belleza en el que no refleje las acciones de un alma noble. No hay pensamiento, palabra o acción que no deje su autógrafo escrito en el rostro humano. Y no nos importa si la bondadosa naturaleza le ha dado a su hijo una cara fea o hermosa, si el corazón que late debajo de todo es cálido y amoroso. Y si el alma que mira desde los ojos es verdadera y pura, el rostro será siempre hermoso, porque ha encontrado la verdadera fuente de la juventud. ¿Cuál es la verdadera fuente de la juventud? Lo que nos podamos hacer exteriormente, lo que nos podamos untar, o está dentro en el corazón. Y aunque el tiempo pueda doblar el cabello en plata y fruncir el ceño, siempre habrá una belleza que lo iluminará y que los años no puedan obscurecer, porque el corazón y el alma nunca envejecen. Así que, según la inspiración, el uso de estos elementos de cosméticos hace que la juventud huya más rápido, nos envejece. Y como les comentaba, esto no solo lo dice la Biblia, también lo dice la ciencia. De hecho, hay estudios donde psicólogos y estudiosos del comportamiento humano han aconsejado que con una mujer que se pinta el cabello de colores que no son colores de su cabello, morado, rojo brillante, rosa, todos esos colores que no son colores de cabello, aconsejan los científicos, nunca te cases. Nunca te cases con una mujer que se haya pintado su cabello de otro color que no sea el color de su cabello, un color natural. Y yo me quedé sorprendida. Se me hacía imposible creer esto cuando me lo dicen. ¿Cómo puede esto definir quién es la persona? Pues afirman que para que esa mujer llegue a esa situación de pintarse de esos colores su cabello, su mente ha llegado aún más lejos. Si es capaz de eso, puede ser capaz de hacer muchas cosas que una mujer en sus sanos cabales no haría. Su mente está totalmente cambiada y esa mujer le va a causar problemas al hombre que se case con ella. En el físico de una mujer se ve su interior, es el reflejo de su mente, dicen los científicos. Igualmente en las uñas. Según los estudios, mujeres que se pintan las uñas de colores que nunca tendremos en unas uñas sanas, rojo, rosa, naranja, negro. Para que una mujer se atreva a hacer esto, es porque ha roto tantos candados en su mente que un hombre ya no puede confiar en esa dama. Y esto me hace recordar una historia que acabamos de leer en el libro de Éxodo, cuando los israelitas están por salir de Egipto. ¿Se acuerdan que Faraón con cada plaga al principio les dice, no salen? ¿Y quién es Jehová para que yo escuche su voz? Pero conforme le fueron llegando las plagas, él iba cediendo un poquito y cedía otro poquito. Y en una ocasión le dice a Moisés, miren, está bien, vayan todos los hombres a ofrecer sacrificios a Jehová, pero dejen aquí a sus niños y a sus mujeres. Ustedes como varones santifíquense, pero sus esposas
No, ellas no importa, ellas que sigan pareciendo egipcias, que sigan siendo egipcias. Rotundo no, de parte de Moisés. Moisés le dice, se va toda la familia, nos vamos a santificar todos. Bueno, entonces Faraón cede un poco más ante la siguiente plaga y le dice a Moisés, está bien, vayan a celebrarle fiesta a Jehová al desierto. Vayan todos, pero dejen sus posesiones, dejen sus cosas, su ganado. ¿Saben qué le contestó Moisés? Nuestro ganado y todas nuestras posesiones irán con nosotros. Y agrega algo más, que a mí me llamó la atención cuando lo leí. No se quedará ni una uña en Egipto. Entonces, ¿todo lo que tenemos pertenece a Jehová? La pregunta para nosotras, ¿dónde tenemos nuestras uñas? Volteen a verlas. ¿Están aún en Egipto? ¿Todo lo que tienen pertenece a Jehová o su ropa la sacan de Egipto? ¿La ropa que vestimos es con modestia? La inspiración nos dice, la Biblia nos enseña la modestia en el vestir. Y va a citar a Pablo ahora. Dice, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Y ahora ya explica este pasaje, que a lo mejor no entendemos porque dice palabras medias, difíciles de entender. Este pasaje prohíbe la ostentación en el vestir, los colores chillones, los adornos profusos, todo medio destinado a llamar la atención hacia la persona así vestida o a despertar la admiración, queda excluido de la modestia indumentaria impuesta por la palabra de Dios. Creo que no necesita explicaciones esta cita. Está claro. La prohibición, el consejo que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9, abarca hasta los colores de la ropa que usamos. No solo importa el modelo, también el color. Y nos sigue diciendo la inspiración, no vengan a preguntarme cómo deben vestirse. Si nuestras hermanas tienen el Espíritu de Dios morando en sus corazones como un principio viviente, nunca darán ocasión a otras hermanas de excusarse diciendo que siguen la moda de las esposas de los pastores o de las instructoras bíblicas. Use siempre vestidos de material bueno y durable, de colores modestos, sencillos y sin adornos. Ciertamente, usted necesita mejorar su estilo en el vestido. Y esto es lo que nosotros presumimos, que tenemos al verdadero Espíritu de Dios, que conocemos bien quién es el Espíritu de Dios, que no necesitamos que otro nos enseñe quién es el Espíritu de Dios, ya la Biblia nos lo dice. Entonces, si nosotras, que son las mujeres que nos está hablando, tenemos a ese Espíritu verdadero morando en nuestros corazones, no necesitamos preguntar cómo debemos vestirnos. Nosotras tenemos suficiente luz para saber qué ponernos, para saber cómo vestirnos, para estar acordes a nuestro verdadero título, princesas de Dios. Y como instructoras bíblicas, dice el párrafo, como esposas de ministros, tienen que tener más cuidado de cómo visten, para que no lleguen a ser excusa, tropiezo a las mujeres que las observan, a las mujeres que vean a esa figura de más categoría, digámoslo así, porque siempre el pueblo ve a la esposa del pastor, a las que enseñan, pues como que enseñaran en todo, en tanto en el físico como en lo que es espiritual, en lo bíblico. Así que yo he escuchado hermanas diciendo, no, está bien maquillarse, pues si la esposa del pastor se maquilla, ¿a poco va a estar haciendo algo malo la esposa del pastor? Si ella lo hace es porque está bien. Así que tremenda responsabilidad. Y yo aquí voy a hacer una confesión. Este tópico yo no lo quería tocar. Lo compartí hace varios años en mi iglesia, la iglesia a la que asisto, y recibí críticas, dijeron de todo. Yo dije, jamás vuelvo a tocar este tema. A mí qué me importa cómo se vistan ellas, cómo se arreglen. Al fin de cuentas, las que quedan mal son ellas, yo no. Cuando estoy estudiando este capítulo, me dice una persona, ese capítulo lo debes aplicar al físico. Yo le digo, no
no pienso tocar ese tema ninguna ocasión más. Yo no lo voy a aplicar a la actualidad física de las mujeres, sino a la iglesia, a lo espiritual. ¿Yo qué me gano con decirles eso? Le digo. Más que críticas, desprecios y que digan de todo de mí. Pero bueno, aquí me tiene el Señor, recordándoles lo que Él ya dijo. Y que para nuestra vergüenza nos lo tiene que terminar diciendo la ciencia. Este tema no es por molestar. A la que van a criticar es a mí. No me gano nada bonito con compartirlo. Pero si un hombre lo está escuchando es para que cheque bien y no vaya a escoger mal. Y si la que escucha es una mujer, es para que en caso de que se encuentre pisando estos terrenos pueda cambiar, que inicie a verse realmente como una hija de Dios. A veces parecemos más instrumentos de Satanás que hijas de Dios. Y esto es en serio, no es en broma. Ya vimos en varias ocasiones en estos primeros libros de la Biblia que eso es lo que Satanás hacía cuando quería destruir a los hijos de Dios. Introducía mujeres que iban a seducir a los siervos de Dios y los iban a descarriar del camino verdadero. Vez tras vez, los siervos de Dios caen, sucumben ante estas mujeres que no parecían princesas de Dios. Y hablando de Jezabel, en Apocalipsis el capítulo 2, el versículo 20 en adelante, Cristo le dice a una de las iglesias que están en Apocalipsis: pero tengo unas cosas contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nos dice lo que esta mujer hacía. Todos estamos de acuerdo que Jezabel fue un instrumento de Satanás, o era un instrumento de Satanás, en el Israel antiguo, que arruinó al pueblo de Dios, lo llevó a la idolatría, lo seducía, llevaba a los siervos de Dios a fornicar, no solamente literalmente en el versículo, sino también espiritualmente, los llevaba a los ídolos. Y dice el versículo: ya le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces preguntémonos cada una como mujer, sinceramente, en el interior de nuestro ser, ¿realmente me parezco a una hija del Creador, sustentador y redentor del universo? Dijo un pastor: si no sabes responder esta pregunta, es bien fácil. Solo ponte a un lado de una mujer mundana, de un instrumento de Satanás. Y si logras ver la diferencia en el exterior, en la piel, en las uñas, en la ropa, bueno, vas camino hacia la perfección. Pero si no se nota, ya leímos Apocalipsis 2:21, ya se nos dio el consejo a nosotros como iglesia de Dios, arrepentirnos de nuestra fornicación. Y es que muchas veces, por no decir siempre, el pecado inicia por los ojos. Y podemos estar siendo instrumentos de Satanás para seducir a los hombres. Cristo mismo lo dijo en Mateo 5. Cualquier hombre que vea a una mujer y la codicia, ya fornicó con ella en el corazón. Estamos siendo cómplices del adulterio, cómplices de la fornicación por nuestro exterior. Estamos haciendo la obra de Satanás con nuestra manera de vestir. ¿Nos arreglamos como se arreglan los instrumentos de Satanás para seducir a siervos de Dios? Alguien va a decir: esto es una exageración. A Dios no le importa cómo me visto, qué me pinto o cómo me arreglo. Pues Cristo da una sentencia contra esta Jezabel, la de las pinturas. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y este es un llamado de parte de Jesucristo, del esposo de la iglesia. Y si creen que el exterior no es importante, como yo lo creí por muchos años, solo lean los principios fundamentales número 14 y 15. Muchos otros temas a los que les damos más importancia no están dentro de los principios fundamentales, pero este, del físico, del exterior, del arreglo personal,
de la importancia de la vestimenta y del adorno forma parte de los principios fundamentales. Y dijo Dios a través de su profeta, no deben ser movidos ni modificados. La número 15 comienza diciendo que las escrituras insisten en que la sencillez y modestia en el vestir son una marca importante del discipulado en aquellos que profesan seguir a aquel que es el manso y humilde de corazón. O sea que mi exterior, mi manera de vestir, es una marca importante del discipulado. Me va a distinguir como seguidora del manso y humilde o me va a unir con el mundo. Los seguidores de Cristo deben ser un pueblo peculiar, no siguiendo las máximas ni conformándose a las formas del mundo, no amando sus placeres ni contemplando sus locuras. Y es que somos transformados por contemplación. A veces una mujer no se pinta, no se viste como las mundanas porque en sí haya tenido la intención de seducir hombres. Pero por contemplar las locuras del mundo, inicia a imitar esa actitud, inicia a imitar esos actos de aquellas que sí tienen la intención maligna de seducir a los hombres que las rodean. Cualquiera, pues, que quisiera, en este sentido del arreglo personal, ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y no son mis palabras, son los principios fundamentales que permanecieron firmes hasta 1915, a la muerte de nuestra profeta, y que aún permanecen sin cambios hasta 1931, hasta que nuestros dirigentes comienzan a hacer concesiones con las otras religiones caídas. Así que en nuestra manera externa, la manera en que nos arreglamos, nos vestimos, lo que nos colocamos, nos puede estar convirtiendo en amigas de Dios o enemigas de Dios. Las damas pueden recurrir a los cosméticos, dice la inspiración, para restaurar el tono de la tez, pero no pueden devolver el brillo de la salud. Aquello que obscurece y ensucia la piel también nubla los espíritus y destruye la alegría y la paz mental. Esto es lo que dice Apocalipsis 2. Yo a Jezabel, la mujer de los cosméticos, la voy a arrojar en cama, en gran tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Nublar espíritus, destruir la alegría y la paz mental. Depresión, ansiedad, insomnio, estrés, enfermedades de la piel, porque dice, devuelve el brillo, pero no la salud de la piel. Le da tono a la tez, pero no tiene la salud de esa piel. Así que enfermedades de la piel, manchas, tristeza, lobreguez, desánimo, ataques de pánico, simplemente es el resultado grave que la inspiración nos dice solamente por el uso de cosméticos. Demasiado alto el precio, ¿no? Demasiado alto. No hablo sin tino cuando digo que la forma de vestir de las mujeres, juntamente con su complacencia del apetito, constituyen la mayor causa de su estado actual de debilidad y enfermedad. Así que no solo por los que nos rodean, si no aman a los que les rodean, por lo menos háganlo por nosotras mismas, por nuestro físico, por nuestra salud, tanto física como mental y espiritual. Mis amadas, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todas nosotras y nos ha enseñado que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando a la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotras para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Así que es bien importante nuestro físico. El hombre, en este capítulo vemos que al ver estos tips, estas pistas en su esposa, podía iniciar a tener estos sentimientos de celo. Y es lo que
Si lo llevamos al plano espiritual, es lo que Cristo siente cuando nos ve así a nosotras. Entonces, cuando el hombre veía esto en su esposa, podía llevarla al santuario. Debía llevarla al santuario para saber si esa mujer era limpia, era pura. Y él podía quedar desligado del pecado de su esposa. O esa mujer también, ahorita vamos a ver, se podía arrepentir. Vamos a seguir leyendo el capítulo. El esposo debe llevarla al sacerdote. También presentará por ella una ofrenda de 2 litros de harina de cebada. No debe mezclarse con aceite de oliva ni incienso, porque se trata de una ofrenda de celos para demostrar si ella es o no culpable. El esposo con espíritu de celos tenía que llevar a su esposa al santuario junto con una ofrenda de harina de cebada, pero a diferencia de las otras ofrendas de harina, a esta harina no se le agregaban ni aceite ni incienso, que ya hemos visto en los capítulos anteriores que el aceite, cuando estudiamos el candelabro, los muebles del santuario, el aceite representa el Espíritu de Cristo. Representa el Espíritu Santo que es Cristo, el Espíritu que Dios quiere enviar a nuestros corazones. Bueno, pues esta harina no llevaba Espíritu de Cristo. Tampoco se le agregaba incienso, que ya vimos, representa los méritos de Cristo. Así que era un juicio sin misericordia, sin méritos. Esta mujer va a ser pesada en la balanza del santuario, y el objetivo, dice el versículo de esta ofrenda, es traer a la memoria el pecado, según la Reina Valera del 60. En la Biblia dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, recibimos el perdón de Dios. Y ese perdón es tan profundo, tan amplio, tan vasto, que dice que lo echa en lo profundo del mar y jamás se vuelve a acordar de nuestros pecados, porque han sido perdonados, han sido lavados con la sangre de Cristo. Pero el problema era si esta mujer culpable no había confesado sus pecados. Si sus pecados no estaban perdonados, entonces su caso, su pecado anterior podía ser recordado. Del mismo modo, si nosotros mantenemos pecados inconfesos, pueden ser recordados. Y no solo pueden, van a ser recordados cuando seamos llevados individualmente al santuario para ser juzgados, para ser pesados en la balanza del santuario. Y son recordados por medio del libro de las memorias. Ahora, si llevamos este evento al plano espiritual, sabemos que en la Biblia una mujer simboliza una iglesia. Cuando la iglesia sea pesada en la balanza del santuario, cuando sea llevada ante el juez de toda la tierra para comprobar si es una iglesia pura, santa, virgen para su marido, apartada para Cristo, el novio, el prometido, lo que se está buscando es que esta mujer no haya cometido adulterio espiritual, que la iglesia siga siendo la iglesia de Cristo. El problema es si ella ha estado esperando a otros, si ha tenido amantes, a otro que no es Cristo, esperando que se derrame un tercer ser en ella. No va a poder tener los frutos de Cristo, va a ser destituida. Por eso es que el espíritu de profecía nos dice que la razón por que nuestras iglesias están enfermas, en decadencia, a punto de morir, es porque Satanás ha bloqueado a Jesús de su vista como el consolador, como el esposo. Esa es la verdadera razón, la infidelidad. ¿Estamos en adulterio? Esto se va a checar. Esto se va a comprobar ante todo el universo. Entonces, llega el hombre con su mujer, con su harina. Entonces el sacerdote la presentará delante del Señor para que sea juzgada. Pondrá un poco de agua santa en un recipiente de barro y mezclará polvo que tomó del piso del tabernáculo. Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Señor, le desatará el cabello y colocará en las manos de ella la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote se pondrá frente a ella y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Esta mujer está ante Jehová. Llegó el día de su juicio.
Del mismo modo, la iglesia va a ser pesada en balanza. Va a llegar el día de su juicio. Ahora parece que el marido, Cristo Jesús, no se ha puesto celoso. Parece que aún está consintiendo a la iglesia, pero va a llegar el momento en que va a ser juzgada. Y el juicio es ante Jehová, en el santuario. Todos se daban cuenta de este momento. Cuando veían a un hombre que va con su esposa al santuario y que lleva harina, esto se estaba poniendo divertido. Ya me imagino a toda la gente curiosa, por chisme, que se acercaba a la entrada del santuario para ver los resultados. Mira, ahí va aquel, trae a su esposa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué resultados da este evento. Porque los resultados del juicio eran visibles. Y ahí vivían en comunidad, o sea, toda la gente se asomaba y veía a los otros. Así que era irse a asomar para ver qué salía en el juicio. Así que el sacerdote tomaba un vaso de agua santa, me imagino que del lavacro, y le agregaba polvo del suelo del tabernáculo. En el desierto capaz era un poco de arena o algo así. Más tarde, cuando llegaron a la tierra prometida y el santuario estaba en Silo, me imagino que era un poco de barro. Pero cuando estaban en el santuario de Salomón o en los días de Cristo, eso que le agregaban a ese vaso ya era mugre, polvo del ganado, polvo de las calles. Cristo mismo, cuando describe el santuario, les dice, han convertido el atrio del santuario, que era donde se tomaba el polvo, en cueva de ladrones, en mercado de animales. Y vayan ustedes a un mercado, vayan a un tianguis y vean el piso. Y van a ver que eso no es algo muy agradable. El asunto es que esta mujer, una vez que estaba listo el agua con el polvo del piso, el sacerdote le descubría su cabeza a la esposa del hombre que la había llevado. Esto en aquellos tiempos era deshonroso. Aún hoy, en los países de Oriente, es costumbre que las mujeres en público lleven su cabello cubierto. Una vez descubierto el cabello de la mujer que está en pie ante Jehová, sobre sus manos, en sus manos, se ponía la harina de cebada, que no llevaba incienso, no llevaba aceite, no llevaba méritos, iba a ser probada. Va a ser recordado su pecado si es que existe. El sacerdote, teniendo en su mano el vaso con el agua amarga, que según el texto hasta este momento solo es agua con polvo, así que en sí no es amarga al gusto, se le llamaba amarga porque iba a amargar dentro de la mujer si es que había sido infiel. Tenía resultados amargosos en las infieles. Entonces imagínense la escena. En esa posición, el sacerdote comienza a conjurar a la mujer. Enseguida el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo, y no te has descarriado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descarriado siendo infiel a tu marido, y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre, en este momento el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir: que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se hinche. Ahora, que esta agua que trae la maldición entre en tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja. A la mujer se le exigirá decir: sí, que así sea. Si la mujer no había pecado, era inmune a esta maldición. Pero si había cometido adulterio, el castigo sería visible. Se volvería objeto de execración en Israel y sería maldita. Dice que se le inflamaría su vientre y se le secaría su matriz. O sea que esta mujer se convertiría en estéril. En otras versiones dice que también se le caería su muslo. Así que era algo visible. Todos en el pueblo iban a ver la diferencia en esta mujer. Y la mujer aceptaba, tenía que decir que así sea. O sea, esta mujer era llevada hasta este punto solo si no se arrepentía, si no confesaba su pecado, porque al estudiar esto pensé, ella no puede ir directamente al santuario con un corderito y sacrificar por su culpa. Las mujeres no podían sacrificar. Si ella quería perdón, tenía que ser únicamente a través de su esposo, porque ella está bajo la autoridad de su esposo. Nadie más la podía ayudar, solo su esposo.
Si ella quería obtener el perdón de Dios, tenía que confesarle a su esposo su pecado. El esposo es el único que puede ofrecer el sacrificio por ella, que la puede restituir, que la puede ayudar. Hasta este momento, esta mujer tenía la oportunidad de confesar sus pecados. Y si el esposo la perdonaba, esta mujer quedaba libre. No tenía que cargar con esa maldición, no tenía que cargar con esa afrenta de por vida. Pero si esta mujer se mantenía callada y no confesaba, su marido, que era el único que la podía ayudar, la iba a destituir. Yo me pregunto, no sé si habrá pasado alguno de estos casos, me imagino que sí, como pasaron en nosotros. La mujer capaz podría pensar, no va a pasar nada, o sea, ¿qué me puede hacer un vaso de agua con polvo? No me va a hacer todo eso que dice el sacerdote. No pasa nada. No va a dar resultados. Y si lo aplicamos de manera espiritual, ya vimos que en la Biblia una mujer simboliza a la iglesia. La iglesia verdadera representa al pueblo de Dios y sin miedo a equivocarnos podemos decir que esa iglesia que se describe en Apocalipsis como la iglesia pura es la iglesia adventista del séptimo día. Es la iglesia que tiene toda la luz, es el Israel espiritual. Algo interesante que podemos notar en estos versículos es que dice que esta mujer va a ser juzgada por lo que haya cometido estando bajo la autoridad o la potestad de su marido. En otras palabras, lo que la mujer haya hecho antes de haberse casado con este hombre no era recordado, no era traído a la memoria, porque al hombre casarse con esta mujer borraba todo su pasado. Se le daba un libro nuevo a la mujer. Entonces, lo que era traído a la memoria era solo lo que había cometido esta mujer estando bajo la autoridad de su marido. En Ezequiel, el capítulo 23, el versículo 5, hablando de Israel, de la iglesia, de la esposa del Cordero, dice que se prostituyó aún estando bajo la autoridad de mí, dice Dios, aún estando bajo la autoridad de su esposo. Así que esa iglesia, al igual que la mujer israelita, debe ser llevada a juicio al santuario, debe ser pesada. Y si la iglesia de Cristo ha cometido adulterio, ha estado esperando, recibiendo, dejando que otro que no es Cristo se derrame en ella, será digna de castigo. Pero saben, hay misericordia. Hay un único ser en todo el universo que la puede ayudar, y su nombre es Cristo. Es el único que la puede purificar, que puede lavar sus pecados, que la puede atraer a sí mismo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Así como el varón es la cabeza de la esposa. El problema, así como en la mujer de Israel, que era llevada al santuario por su esposo, reside en que la iglesia se niegue a reconocerlo. Si no reconoce, si no confiesa su pecado al esposo, está cometiendo el pecado imperdonable. Está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque está cerrando la puerta a su esposo, que es el único que la puede restaurar, es el único que la puede reconciliar con el cielo. Si ella rechaza a Cristo, al Hijo de Dios, si no le permite que entre en él y sigue permitiendo que otro que no es Cristo, un extraño, uno que no sabemos quién es, que no es el novio, que no es el esposo, se llegue a ella, no podrá alcanzar perdón. Va a llevar su castigo porque rechazó el único medio que el cielo ha provisto para su salvación. ¿Ustedes creen que a Cristo no le dan celos al ver el estado en que se encuentra su iglesia, su novia? ¿Qué va a pasar cuando nos hagan la prueba? ¿Saldremos inocentes o saldremos culpables? ¿Estaremos en adulterio, deseando que el espíritu de otro, deseando al amante, a uno llamado Dios Espíritu Santo, que nunca fue humano como nosotros, que no es el novio, no es el esposo, no es el prometido, es otro, diferente, un extraño que no sabemos quién es, pero que no es Cristo? Por lo tanto, según la ley, ¿no tiene derecho a derramarse en la iglesia? El resultado de esta prueba, en caso de haber hallado a una mujer infiel, era enfermedad, muerte y esterilidad. No podía tener frutos, no podía tener hijos. Era destituida como esposa. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero,
y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga. Hará que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entre en su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Luego, al agua que tenía el polvo, le agregaban la tinta con la que habían escrito las maldiciones en un libro. Por así decirlo, lavaban la tinta con que habían escrito las maldiciones con el agua del polvo y hacían que volviera a caer en el vaso. Ahí ya tenían lista el agua, que los ingredientes eran agua de lavacro, un poco de polvo del piso del santuario y tinta con la que escribieron maldiciones. Después el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Señor y la llevará al altar. Tomará un puñado de harina como porción simbólica, la quemará en el altar y le exigirá a la mujer que beba el agua. El sacerdote, con la mujer descubierta de su cabello, con el agua amarga en su mano, dice que tomaba la harina que la mujer tenía en sus manos y la mecía sobre el altar del sacrificio. Luego tomaba una porción de harina, la quemaba en el altar y en ese momento la mujer bebía el agua que tenía el polvo disuelto y la tinta. Y no era si quería. Dice el versículo, se le exigía que tomara el agua. Y ahora se vería el resultado. Imagínense ustedes la ansiedad del esposo. ¿Será fiel mi mujer? ¿Habrá sido infiel? ¿Será vergüenza para mí? ¿Será refrán? Dice que las personas cuando maldecían, después utilizaban el nombre de la mujer infiel, de la mujer que se le había caído el vientre y el muslo, para maldecir. Esa mujer llegaba a ser maldita, maldición en Israel. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición le producirá un sufrimiento amargo. Su abdomen se hinchará y su útero se encogerá, y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Pero si ella no se ha contaminado y es pura, entonces saldrá ilesa y todavía podrá tener hijos. Su nombre se volvió una maldición entre su pueblo. Y el resultado era 100% visible. Esta dama entraba flaquita al santuario, en forma, pero si había pecado, salía inflamada, con su vientre caído, con el muslo caído, y eso se notaba. Todos en el campamento podían ver la diferencia en esta mujer. Cuando la volvieran a ver, le dirían, oye, tú andabas de infiel, ¿verdad? Era una vergüenza salir del santuario de esta manera. Ahora, si la mujer era fiel, al ella beber estas aguas amargas se convertían en fertilidad, se convertían en una bendición para esta mujer. Esta es la ley ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siente celos y sospecha que su esposa le fue infiel, el marido debe presentar a su esposa delante del Señor, y el sacerdote aplicará esta ley ritual en su totalidad. El marido será inocente de toda culpa en este caso, pero su esposa será responsable por su propio pecado. El hombre quedaba sin culpa. Sea cual fuera el veredicto, el hombre era sin culpa, era inocente. Así que de parte de los hombres, según la Biblia, tener celo hacia sus esposas, celos, está bien, está permitido por la Biblia. La mujer no tenía nada que temer a menos que estuviera de infiel, a menos que hubiera cometido adulterio, fornicación, amando a los amantes. Y saben, en la Biblia nos dice que el pecado de Babilonia, que nosotros sabemos que es la Iglesia Católica, es que se ha acostado con otro que no es Cristo, con otros que no son el esposo, y por eso es la madre de todas las prostitutas, de todas las rameras de la tierra. Eso lo podemos leer en Apocalipsis, capítulo 18 o capítulo 17, por ahí se habla de esta iglesia falsa, que lo que la distingue es la prostitución. Pero la inspiración nos dice, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Dice la cita que así como la mujer
era llevada al santuario para ser juzgada, asimismo tiene que ser llevada nuestra amada Iglesia Adventista al santuario para ser pesada, para ser juzgada, a rectificarse su fidelidad. Y continúa diciendo, será juzgada conforme a los privilegios y ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. ¿Qué dice? No dice que sea como fuere va a salir pura. Hay probabilidades que la Iglesia Adventista del séptimo día falle como el Israel antiguo. Y si es hallada falta, dice que hay castigo. Será destituida. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 258, el párrafo 2. O sea que nuestra Iglesia Adventista del séptimo día, mi iglesia, va a ser pesada en la balanza. Y por eso es la importancia de no meter a un ser aparte del Padre y del Hijo. Si metemos a otro ser en la ecuación, estamos en un gran riesgo de perderlo todo. Aún la vida eterna, perder al marido por una tontería. Dejar de ser la novia del Cordero. La Biblia, cuando habla de seres divinos, solo menciona dos. Dice ambos. Y saben, de ellos dos, solo uno puede entrar en la iglesia. Y ese es Cristo, porque Él es el novio. Fíjense lo que dice en Marcos, el capítulo 2, el versículo 19. Jesús les contesta, porque le preguntan los discípulos de Juan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les va a decir la razón por la que ellos no están ayunando en este momento. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio les será quitado y entonces ayunarán. Aquí Cristo está diciendo que sus discípulos no pueden ayunar mientras Él está con ellos. Pero cuando Él les sea quitado, el novio les sea quitado, entonces van a ayunar. Apocalipsis 19:7 nos dice que nos regocijemos, que nos alegremos y que le demos a Él la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces el Cordero, Cristo, es el novio. Efesios 5 también lo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y me encanta este pasaje porque dice, Cristo se da a sí mismo por ella, Cristo muere por la iglesia, Él mismo la santifica, Él mismo la purifica con el agua, con la palabra, y Él mismo se la presenta a sí mismo como una iglesia santa e inmaculada. No necesita de alguien más que le ayude a hacer el trabajo. Él, como el esposo, puede hacer todo esto por su esposa. Eso es su trabajo. Él es el Espíritu Santo. Y ya leímos en los capítulos anteriores, el padre no podía llegarse a la novia del hijo. Era abominación acostarse con la esposa de su hijo, con su nuera, o que cualquier otro que no es el esposo se acostara o entrara con la esposa del esposo. Entonces, ¿cómo entendemos donde dice Cristo, vendremos, yo y el Padre, Juan 14, y haremos morada en la iglesia? ¿Cómo entendemos esto? Cristo mismo, más adelante, en Juan 14, lo explica. Les dice a los discípulos, a su iglesia, a la iglesia por la que está a punto de dar su vida, ¿cómo vamos a estar en ustedes nosotros? Dice, tú en mí, oh Padre, y yo en ellos para que sean completos. Esa es la manera. Dios en Cristo y Cristo en nosotros. No se necesita otro. Solamente uno puede entrar en la iglesia. Solamente uno puede derramarse en la iglesia. El Espíritu del Padre se derramó en Cristo porque a su Padre le plació que en Cristo, en su Hijo, habitase corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Por eso es que tiene los títulos de su Padre. Y
el Espíritu de Cristo está en nosotros y ahí estamos completos. Una esposa pura que va a dar los frutos del Espíritu Santo, que es el novio. Es el único que dio su vida en rescate por la iglesia. Y eso es lo que se juzga. Esa mujer, la iglesia, ha permitido que otro que no es Cristo entre y se derrame en ella. La iglesia ha pedido, deseado a otro que no es el Cristo de la Biblia. Algunos dicen que la iglesia adventista es Babilonia o que es una hija de Babilonia. Pero no, Ellen G. White reprende duramente a estas personas y les dice, están equivocados. Dios nunca les mandó a dar este mensaje, pero ella agrega algo y dice, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. No Babilonia, más bien una hermana de Babilonia, y permitir que nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, se corrompa y se llene de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, igual que como describe Apocalipsis 18 a Babilonia. ¿Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes? ¿Será que podemos ver claramente nuestra situación como iglesia? El problema es que no lo vemos. No podemos ver claramente nuestra situación. ¿Cuántos, como en el Israel antiguo, creen que sin importar sus actos tienen asegurada la salvación? Tienen asegurada la victoria en el juicio, tienen asegurado ese puesto como la esposa del Cordero, como la niña de los ojos de Cristo. ¿Cuántos, como los sacerdotes de antaño, se jactan que sin importar que estén bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creen que siguen siendo la esposa del Cordero? Creen que son todavía el pueblo escogido por Dios. Soñaban los israelitas de la antigüedad en sus laureles que la bendición de Dios continuaba con ellos. Pero la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Eran culpables de perseguir a los siervos de Cristo. Ojo, y solo estoy leyendo la cita de la inspiración. Ahí ustedes la tienen en pantalla. No estoy diciendo yo nada. Y la cita anterior, que dice que nos podemos convertir como iglesia adventista del séptimo día en una hermana de Babilonia, nos hace el llamado. Como pueblo debemos levantarnos y limpiar el campamento de Israel. Limpiar. Ese es el objetivo de Dios, tener limpieza. La licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro medio en gran medida. Ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados. Quebrantan el séptimo mandamiento. Dios profetiza exactamente como la razón de esta hermandad con Babilonia, el séptimo mandamiento, el adulterio, no solamente el físico, mucho más importante el espiritual. Y saben, esto me recuerda a las palabras que Ned Wilson, el padre del actual presidente de la Conferencia General, dice en 1981. Hay otra organización universal y verdaderamente católica, la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Otra? ¿Cómo que otra? ¿Otra iglesia verdaderamente católica? Y no está hablando de lo universal, porque dice organización universal y, aparte de universal, es verdaderamente católica. Y esto lo dice un año más tarde, después de que los dirigentes introducen la doctrina de la Santísima Trinidad en mi iglesia adventista. No católica, iglesia adventista del séptimo día. Bueno, pues un año más tarde ya es verdaderamente católica, según las palabras del presidente de aquel entonces. Y esta cita la saqué de un libro que me compartió un pastor de la Corporación Adventista. Así que no son teorías de conspiración, son documentos que ellos trafican, que ellos comparten, los mismos pastores, y ustedes pueden ir a la página oficial de la Iglesia Adventista
a la Advent Review, buscan esa fecha, la página 3, y ahí lo pueden leer. Está en inglés. Yo fui a rectificar y lo traduje de esa página. Y ojo, yo no estoy diciendo que esto ya haya pasado. En los días de Elena de White corríamos el peligro no de ser una hija, sino de ser una hermana de Babilonia, así como lo dice la Biblia en Ezequiel 16, donde dice que la iglesia adventista del séptimo día de aquel entonces, los israelitas, se habían convertido en una hermana de Sodoma. Y ustedes saben cuál fue realmente el problema de Sodoma y de Gomorra. Quebrantar el séptimo mandamiento, el adulterio. En Apocalipsis, hablando de Babilonia, dice que en sentido figurado es Sodoma, Babilonia, en el capítulo 11. Y ojo, no estoy diciendo nada, solo estoy leyendo citas bíblicas del espíritu de profecía y lo que los mismos dirigentes dicen. No vayan a andar al rato diciendo que yo dije algo. Las conclusiones quedan a su criterio. Vayan ustedes a ver la iglesia y chequen si todavía es fiel, si se ha mantenido pura para Cristo, su esposo, o si ha coqueteado con otro que no es Cristo. Yo confío en que todos hemos sido dotados de suficiente capacidad mental para discernir. Pero aún más, apliquémoslo a nuestra vida. Júzguense a ustedes mismos. No se lo apliquen a los hermanos. No se lo apliquen a la denominación adventista del séptimo día, porque a ella ya se lo aplicó la Biblia y el espíritu de profecía. Apliquémoslo a nosotros, a nuestra vida. ¿Me he convertido yo en ciudad infiel? ¿En esa prostituta que ha esperado a otros en lugar del novio? Hoy mismo, si te llevaran ante el juez de toda la tierra, si te pesaran en la balanza del santuario y te dieran esas aguas amargas, ¿saldrías invicto? ¿Saldríamos como mujer apartada para su marido, como una iglesia pura o como una prostituta? Este juicio es en serio. Seremos llevados individualmente, como si no hubiera otro ser en todo el universo, al santuario. Más vale que nos pongamos de acuerdo en el camino con el esposo. No sea que nos entreguen al juez, salgamos faltos, nos entreguen al alguacil y suframos el castigo por adúlteros. Con razón el apóstol Pablo les dice a los corintios: porque celoso estoy de vosotros, lo celo con celo de Dios, pues os desposé a un esposo, solo a uno, para presentaros como virgen pura para Cristo. Solo para Cristo, Él es con el que estamos desposados. Mis amados, qué misericordia la de Cristo Jesús, que a pesar que en el pasado hemos estado en grave adulterio, aún está dispuesto a purificarnos, a perdonarnos y a presentarnos como una virgen pura ante su Padre. Confesemos, pidamos misericordia, clemencia, perdón, restitución, restauración. Él nos ama tanto que está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a perdonar nuestro adulterio, nuestra infidelidad. ¿Quién no anhela un esposo así? ¿Quién no puede amar a alguien que nos ama tanto, que llevó la culpa de nuestros pecados y que aún nos llama para que estemos purificados para Él? Y es que al que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Y a nosotros se nos ha perdonado mucho y por eso amamos mucho. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, en esta mañana estamos agradecidos, Padre, porque en su infinita misericordia usted proveyó a su Hijo para que nos pudiera restaurar y restituir, para que pudiera perdonar nuestros pecados, nuestra infidelidad, nuestra prostitución, Padre. Gracias porque usted nos va a ver como justos a través de su Hijo y porque en la sangre de Cristo podemos lavar nuestros pecados, podemos ser purificados y blanqueados. Denos el poder, la fuerza para estar dispuestos a dejarlo todo por Cristo y que podamos amar mucho porque mucho se nos ha perdonado. Hemos sido perdonados de graves pecados, del grave pecado del adulterio. Denos la fuerza para poder de aquí en adelante permanecer firmes, fieles para Cristo, que seamos apartados y que seamos celosos de buenas obras en Cristo Jesús, Padre. Gracias por darnos el querer como el hacer. Confiamos en que sus promesas se van a cumplir en nosotros.
transforme nuestra vida hasta lo externo, hasta lo que los otros ven, para que podamos reflejar su santidad, su limpieza, su orden. Que aún nuestro físico declare su santidad. Pónganos en armonía con sus principios fundamentales. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, quien es el todo para la Iglesia, el consolador, el intercesor, el abogado, el esposo. En sus méritos y en su sangre lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.